sentarse, por favor. Confiar en Dios es un mensaje de solo 3 palabras, pero es un mensaje tan grande que muy pocos los entendemos y a veces casi no lo entendemos. Confiar en Dios en todo momento solo se logra entender cuando se conoce a Cristo Jesús. De lo contrario, siempre nuestra naturaleza humana será ambiciosa, será mezquina, porque como pensamos que nosotros debemos ser proveedores de nuestras necesidades, pensamos que nosotros debemos prevenir el futuro en nuestra seguridad personal, no confiamos en Dios. Y confiar en Dios es un reto para el ser humano. Y cuando digo para el ser humano, nos incluye a todos. No hay alguien que esté crecido espiritualmente que realmente haya confiado en Dios. Porque en nuestros momentos de debilidad humana fallamos, porque no confiamos en Dios. Porque nos aturde la necesidad, el sufrimiento o la desesperación. Y hoy vamos a empezar con el Evangelio. Nos va a llevar de qué manera un personaje importante nos muestra su confianza en Dios. Y en el Evangelio nos dice que el Señor Jesús una vez estaba sentado en el templo, observando cómo la gente traía al altar, al cofre de las ofrendas, sus ofrendas. Y dice que aunque los ricos daban mucho dinero, estaban dando lo que les sobraba. Y muchos de nosotros así vivimos. Y le damos a Dios lo que nos sobra. ¿Saben por qué? Porque no hemos entendido que las primicias, o sea, lo primero, le pertenece a Dios. Y que inclusive nuestra vida le pertenece a Dios. Pero como nosotros pensamos que nosotros tenemos el control de las cosas, le damos lo que nos sobra a Dios, empezando por nuestro tiempo. Le damos el tiempo que nos sobra cuando pensamos que tenemos tiempo para venir a verlo a su casa, cuando debería ser todo lo contrario: apartar las primicias en nuestro tiempo para ofrecérselas a Dios en nuestra asistencia puntual en el momento de la adoración.
También no hemos aprendido a confiar en Dios, porque en la manera que nosotros ofrendamos, hablamos de lo que tenemos en nuestro corazón. Nuestras dádivas a Dios es lo que nos sobra. ¿Y cómo explicarlo? ¿Hay alguien que ganas $1,000 a la semana y le trae lo que le sobra a Dios? 3 pesos, $3, $5, $10. La pobreza de su corazón es tan vacía que no confía en Dios. Y de pronto, este siervo de ustedes me veo hace 35 años, 36 años, ganando un super salario de ese entonces, cuando el mínimo era $2.35 y yo ganaba $10 la hora, 4 salarios mínimos, y recibía un cheque libre de $400 semanal hace 37 años. Más aparte los tips, era como $600 a la semana. Y ponía en la bolsa izquierda todos los de $1. Y para que se viera grande el montón, aventaba mis $5. Le estaba robando yo a Dios, porque a Él le pertenecía y le pertenece su diezmo, sus primicias. Así que yo debería de haber dado una ofrenda de $60 en esos años y daba 5, porque en mi corazón no había la confianza en Dios. Hasta que un día vi este pasaje bíblico de una mujer que era pobre y además era viuda. Y una persona viuda en los tiempos de Jesús eran las personas más sufridas, porque no tenían un esposo, un varón a su lado quien les protegiera, quien les proveyera y quien les diera alimento. Y cuando fue el tiempo de la ofrenda, llevó todo lo que tenía, 2 humildes monedas de cobre que casi no valían nada, y las echó al cofre de ofrendas. Pero ella dio todo lo que tenía. ¿Saben por qué? Porque ella confiaba en Dios. Porque ella confiaba en Dios y sabía que el siguiente día Dios le iba a proveer alimentos. Por eso el Señor Jesús juzgó a los que estaban ofrendando y les dijo: miren, ¿vieron ustedes de todos los que pasaron a dar ofrenda al cofre de las ofrendas al altar? Quien ofrendó más que todos fue esa pobre mujer viuda, porque dio todo lo que tenía, porque tiene confianza en Dios. Y ahí es donde nosotros debemos llegar, a tener nuestra confianza en Dios. Y no es que vengamos al altar y que le entreguemos a Dios todo lo que tenemos. Lo que sabe Dios es cuánto te dio, cuánto te bendijo. Y Él quiere ver de su corazón de usted qué es lo que tiene para Dios. Empezando desde su tiempo, desde sus talentos, desde su apoyo a los demás. Mire, fallece alguien de la congregación y los dedos de las manos me sobran para ver a los miembros de la congregación que vienen para ofrecer sus cuerpos y sus manos para apoyar y ayudar. Significa que no sentimos en nuestro corazón ningún dolor, ninguna empatía por nadie. Y hasta suelen decir: ese no es de mi familia.
¿Que no somos la familia de Dios? ¿Que no somos un solo pueblo? Y el pastor también se acobarda y llega a perder la fe. Al perder la fe, cae uno en la desesperación al verse que nadie te apoya. Por eso hoy en este día el Evangelio nos quiere sacudir y nos pone como ejemplo aquel que aunque no tiene agua para tomar, da el último vaso que tiene al sediento. Aquel o aquella que aunque no tiene nada que dar espiritualmente, pero va y fortalece a su hermano o a su hermana que está sufriendo. ¿Saben por qué? Porque solo el que tiene a Cristo Jesús sabe comprender el sufrimiento de los demás. Y tenemos que llegar a eso, a que lleguemos a ser una iglesia de verdad, una familia de verdad, donde se desborde lo que tenemos en el corazón. Pero para eso tenemos que saber quién es Cristo Jesús, quién es Dios, para poder confiar en Él. Y vean ustedes en la primera lectura, hoy nos pone el ejemplo en el libro de Reyes, lo que le pasó a Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta. Este profeta, Dios lo mandó a una tierra extraña a predicar y a llevar el mensaje. Y le dijo, no te preocupes, ves a la casa de una viuda Serepta, en un pueblo que se llama Serepta, y ahí vas a encontrar lo que tú necesitas. Y fue, y se la encontró cuando ella estaba buscando leña, y le dijo, mira, ¿me traes un vaso de agua? Y por ahí un pedacito de pan. Y la viuda le contestó, ay Señor, Dios lo sabe, solo tengo un puñito de harina en la olla de la harina y un poquito de aceite. Voy a hacer 2 panecitos, uno para mi hijo y uno para mí, y después nos moriremos de hambre. Y el profeta Elías le dijo, ves y haz 3 panes, aunque sean pequeños, porque el Señor ha prometido que no te faltará nada. Y así lo hizo. Y el testamento de esta palabra de Dios dice que no se les acabó la harina y el trigo, ni el aceite, porque el que confía en Dios tiene todo. O también la historia de aquel niño, de aquel joven, cuando había más de 5,000 personas siguiendo a Jesús y los apóstoles les dijeron, Señor, despídelos para que vayan a comer. ¿Qué les vamos a dar de comer en medio de este monte? Y les dijo el Señor, denles ustedes de comer. ¿Por qué el Señor nos dice así? Porque nosotros debemos ser el cuerpo de Cristo. Somos una iglesia no de nombre, sino de verdad. Y tenemos que dar de lo que tenemos en nuestro corazón. Y ellos no entendían. Dicen, aquí hay solo un niño que tiene 5 panes y 2 pescados, dice allí. Pero ¿qué es esto para tanta necesidad? Y este joven fue y le ofreció al Señor Jesús sus 5 panes y sus 2 pescados. Mira que este joven conocía a Dios, porque hubiera dicho, si hubiera sido chilango o oaxaqueño, bueno, no quiero hablar mal de mi tierra, hubiera dicho, nomás doy 2 panes y me aguardo 3 para que yo coma en los días, y doy un pescado y me quedo con otro. Él fue y dio eso todo lo que tenía.
¿Y saben qué? Cuando Él dio eso poquito que tenía, Cristo hizo un milagro y le dio de comer a 5,000. Porque hay que tener confianza en Dios. Porque tenemos que confiar en Él. Porque de Él viene todo. Hoy cuando venga usted al cofre de las ofrendas, ¿sabe usted que Jesús sabe cuánto le da usted a Dios? Y los que son del Vestri, levántense los del Vestri por ahí, aunque no debo hacerlo, bien saben lo que esta iglesia ha estado caminando cuesta arriba. Bien saben lo que se ha sufrido para llegar hasta donde estamos. Pueden sentarse. Ustedes saben la necesidad de esta obra, porque debe permanecer. Miren, hace 20 años estaba yo en mi segundo año del seminario. El primer seminario latino creado por el entonces el señor obispo Stanton, y el canon del ordinario era el padre Lambert, que después vino a ser obispo. Y fuimos a la convención del año 2004. En esos tiempos eran más de 90 iglesias en De Soto, en una escuela grande en De Soto. Y nos llevaron a los seminaristas, que éramos, creo que ya éramos como 5 nomás que quedábamos. Y pusieron nuestra mesita allí para dar nuestros boletines y a ver si conseguíamos financiamiento, apoyo. La convención era de 2 días, perdón. En el segundo día ya íbamos y nadie se arrimaba a preguntarnos quiénes son ustedes. Nadie. Nos veían como apestados. Entonces llegó el señor obispo Lloyd Allen de la Iglesia Episcopal de Honduras y nos dijo: ánimo, muchachos, somos compañeros del camino. Camina, pueblo de Dios. Un día habrá sacerdotes de este pequeño seminario. Ayer, después de 20 años, estaba predicando el obispo Lloyd Allen. Y aquel seminarista flaquito, como me dijo él, que nadie nos volteaba a ver, ahora nos volteaban a ver, porque era el coro de esta iglesia de la Santa Natividad que estaba tocando en la convención. Porque había que confiar en Dios, porque había que seguir. Y ahora, en donde estemos, tenemos que dar lo que somos, aunque todavía no hemos llegado a ser la iglesia que deberíamos de ser, a llegar a ser una parroquia, a llegar a ser una iglesia autosuficiente y no extender las manos pidiendo a la diócesis que nos apoye, porque todavía no podemos sostenernos solos, porque no hemos aprendido a confiar en Dios.
¿Saben cuándo vamos a decir lo hemos logrado? El día que Santa Natividad sea una parroquia. Y en el día que muchos sean salvos. Y que estemos todos entregados, dando el honor y la gloria a Cristo Jesús. Amén. Aunque no somos perfectos, aunque a veces fallamos, aunque a veces nos acobardamos porque logramos, o el Satán nos logra vencer y perdemos la confianza en Dios. Pero Dios se hace presente siempre. Él siempre se hace presente, como se ha hecho presente en esta obra y como ayer que se manifestó por primera vez en toda la diócesis. Nunca se había celebrado en una convención de más de 70 iglesias donde se hablara totalmente en español, donde se predicara en español y donde se alabara en español. Y por primera vez, por la fe y la autoridad de un buen obispo, hizo que el pueblo latino no fuera un pueblo invisible y que se reconociera la trayectoria de la obra de Dios en esta pequeña misión. Aquí donde estamos, aquí nació la misión en español en 1948 con la iglesia de Holy Family, y que hoy nosotros somos herederos de esa obra maravillosa de amor. Pero tenemos que continuar para que el mundo sepa que en Cristo hay vida nueva. Por eso, ¿en dónde está nuestro socorro? En Dios. En Él está lo que podemos dar. En Él está cuando aprendemos a confiar. Y cuando tú veas a algún hermano que le invade el sufrimiento, o le invade la congoja o la preocupación, siempre una palabra de aliento en el nombre de Cristo Jesús es de poder. Porque te hará sentir que no estás solo, que Cristo está contigo. Amén. Por eso debemos recordar lo que dice la carta a los Hebreos en el verso 24. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, que era solamente una figura del santuario verdadero, sino que entró al cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar a nuestro favor. Ahora Cristo se ha sentado a la derecha de Dios Padre, rogando por nosotros, por su pueblo. Y sabemos que en Él está nuestra victoria. Y hoy Cristo nos llama a que confiemos en Dios, que administremos nuestras finanzas con la sabiduría de Dios, que administremos nuestros tiempos y nuestros talentos con la sabiduría de Dios. Cuando usted oiga que el micrófono no suena bien y usted conoce, párese y ofrezca sus manos. Cuando usted vea que alguien tiene dificultades para caminar, deje los espacios de enfrente en cortesía para la persona necesitada, porque eso habla de lo que hay en su corazón. Porque solo cuando se tiene un corazón grande para amar, es entonces cuando uno siempre da lo mejor para el necesitado. Y solo se puede dar cuando sabemos que nuestra confianza está en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie y alabe conmigo, pidiendo a Dios que nos dé un corazón grande para amar. Himno 379.